R. Grabando. Esta es la clase del día martes. ¿Qué martes es? Martes 15 de diciembre. ¿Ok? Y vamos a seguir hablando de diagonalización. Esta es la clase de álgebra lineal 1, la clase número 30. Entonces, el día de ayer hicimos un ejemplo donde, bueno, era muy difícil hallar el determinante, hallar el polinomio característico. Es el ejemplo que quedó pendiente ayer, ejemplo número 10. Y este ya lo expliqué realmente, pero bueno, para recordar, como recordatorio. O sea, A la matriz menos 5, menos 5, 9, 8, 9, 18, menos 2, menos 3, menos 7. Y entonces aquí el problema era calcular el característico. Y el polinomio característico, bueno, no existe, no pude, o sea, debe existir, pero no pude yo hallar, ni siquiera después, cuando lo hice después de la clase con tranquilidad, no pude hallar las operaciones elementales precisas para poder calcular esto, este determinante. Entonces, simplemente, en este caso no queda otra cosa que aplicar el método de Laplace, porque no encontré ninguna combinación de ningún conjunto de operaciones elementales que me simplificaran la matriz hasta poder hallar la solución. Entonces, bueno, lo que daba simplemente aquí el cálculo con el método de Laplace daba el siguiente polinomio. X cubo más 3x cuadrado más 3x más 1. ¿Okay? Y bueno, uno observa que x igual a menos 1 es raíz. Al ojo nomás. Si pongo menos 1, aquí me va a dar menos 1 más 1, 0. Y aquí me da 3 menos 3, 0. Así que esa es raíz. Y en ese caso, entonces, ¿qué uno hace? Bueno, divide. Como yo sé que esta es raíz, voy a dividir por x más 1. Aquí me va a quedar x cubo más x cuadrado, resto. 3 menos 1, 2x cuadrado más 3x más 1 menos 2 x, más 2x, me va a quedar 2x cuadrado más 2x, resto, 3 menos 2, 1, x más 1. Aquí exactamente este, sí, me queda eso. Y entonces me doy cuenta inmediatamente y entonces aquí tengo x más 1 multiplicado por este, pero este también es x más 1 al cuadrado. Así me da x más 1 al cubo. Y entonces aquí hay solamente un valor. Solo un valor propio. Lambda igual a menos 1. Y matrices de 3 por 3. Una matriz. Entonces, una matriz de n por n. Bueno, estamos trabajando con de 3 por 3. Hagamos de 3 por 3. Una matriz de 3 por 3 que tenga un solo valor propio. Que tiene un solo valor propio. Que tiene una matriz de 3 por 3 que tiene un solo valor propio. Como en este ejemplo. Es diagonalizable. Sí, solamente sí. Es diagonalizable. Pongámosle un nombre. Una matriz A. Una matriz A de 3 por 3 que tiene un solo valor propio es diagonalizable. Diagonalizable. Sí, solamente sí, la matriz A es un múltiplo de la identidad. El múltiplo lambda, porque lambda es valor propio. Y eso, y la demostración de este enunciado la hice ayer al final. Demostración. Entonces, si A es diagonalizable, bueno, al revés es fácil, porque si A es un múltiplo de la identidad ya es diagonal, entonces obviamente es diagonalizable. Pero al revés es no interesante. Si A es diagonalizable, entonces, ¿qué significa eso? Entonces, significa que A se va a poder escribir como P veces una matriz diagonal y una P inversa.
donde D es una matriz diagonal que tiene en la diagonal los valores propios, pero es que hay un solo valor propio, que es lambda. Se tiene que tener el mismo valor lambda, repetido 3 veces. Entonces este va a ser un múltiplo de la identidad, de 3 por 3. Entonces voy a tener que la A va a ser P por un múltiplo de la identidad por P inverso. Como los múltiplos de la identidad conmutan con cualquier otra matriz, y solo los múltiplos de la identidad, o sea, si aquí tuviera lambda 1 y lambda 2 diferentes, entonces no va a ser cierto que conmuta. Pero en este caso, como son todos iguales, un múltiplo de la identidad, esto conmuta, lambda sale fuera, P veces por la identidad es P nomás, y que queda P inverso, se va a quedar lambda veces la identidad. Entonces la A tiene que ser lambda veces la identidad, igual a su forma diagonal. Y ahí se acabó. Así que cada vez que tengamos un ejemplo de una matriz de 3 por 3 con un solo valor propio, ya sabemos que no va a ser diagonalizable. Y ese va a ser el caso en el siguiente ejemplo. Ejemplo 11. Hagamos el ejemplo 11. Aquí está. Ejemplo 11. Pues este tipo de ejemplos, con este ejemplo en particular... Profe. Dígame, pregunta. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una matriz de 3 por 3 y tengo una... Entonces esto es para cualquier matriz, ¿no? Así es. Cualquier matriz... ¿Tengo 3 valores propios? No. Cualquier matriz que tenga un solo valor propio. Ese fue un ejemplo que vimos. ¿Ya? Que tenga un solo valor propio. Y esa la única manera de que sea diagonalizable es que sea ese valor propio multiplicado por la identidad. Y ya sea diagonal. ¿Ya? Como no era el caso en el ejemplo 10, entonces la matriz del ejemplo 10 no era diagonalizable. Aquí hay otro ejemplo de una matriz de 3 por 3 que tiene un solo valor propio. Wait a minute. Yes, este. Menos 1, menos 3, 5, 18, 0, 0, menos 2, menos 7. Tengo que calcular el polinomio característico. Va a quedar x más 1, 3, 9, 0, x menos 5, menos 18, 0, 2, x más 7. Tengo que calcular el polinomio característico y la idea es que ojalá yo pueda calcular este polinomio característico haciendo operaciones elementales. Aquí es bastante simple porque realmente la matriz tiene inmediatamente dos ceros acá. Entonces hay un bloque más chico de 2 por 2 cuyo determinante es fácil de calcular. Tengo que hacer, voy a terminar con este ejemplo o quizás hago el comentario antes. Mira, voy a hacer el comentario antes porque esta pregunta me la han hecho en el pasado y creo que ya subí la respuesta a la página Moodle del curso. En la página Moodle del curso debería haber un archivo PDF que dice respuesta a una pregunta importante de un estudiante. Eso debe estar ahí en el Moodle, ¿ya? Yo recuerdo haberlo subido. Vean ese PDF. Ese PDF se trata del siguiente comentario que voy a hacer aquí en vivo y en directo para todo el público, ¿ya? Entonces, cuando yo calculo un determinante, el polinomio característico, la idea es calcular el determinante sin usar el método de Laplace, sino que usando operaciones elementales por filas y por columnas. En este caso, en este ejemplo en particular, no es necesario porque ya tengo dos ceros ahí, no hay que trabajar nada, prácticamente nada, muy poco, ¿ya? Pero en general, como en el ejemplo 10 anterior, ustedes recuerdan el ejemplo 10 que la matriz era más complicada y el determinante era prácticamente imposible, o por lo menos yo no pude hallar las operaciones elementales por filas que me permitían, en el ejemplo 10, ¿ya?
Recuerden que el ejemplo 10 de esta matriz, 8, 9, 18, el que acabo de hacer, ¿ya? Y calcular el polinomio característico era bastante difícil. O sea, era bastante difícil hacerlo por operaciones por fila o por columna. Era muy difícil ver cuáles eran las apropiadas. Y de hecho no las encontré nunca. Se daba esto, 5 menos 9, menos 8, x menos 9, menos 18, 2, 3, x más 7. Y entonces era difícil de calcular con operaciones por filas y por columna. Entonces, la pregunta que me hizo un estudiante una vez, que era una pregunta muy interesante y muy valiosa, útil, me dijo, profe, tengo que calcular este determinante con operaciones por filas. ¿Por qué mejor no me simplifico la vida y hago operaciones por filas y por columnas a la matriz A original? Y esta la simplifico, y una vez que esta la tenga simplificada, a esa le calculo el polinomio característico. Y así me evito todos los problemas. Entonces yo le dije, no puede hacer eso, porque y le voy a explicar por qué no puede hacer eso. Aquí lo voy a explicar, ¿ya? Entonces lo que uno quiere hacer en general es calcular este determinante, xy menos a para una a cualquiera, por ejemplo en este caso, ¿ya? Y uno hace operaciones por filas aquí para calcular. Entonces, no es lo mismo hacer operaciones por filas y por columnas a la matriz A y después calcular el determinante, ¿ya? ¿Por qué? Porque si usted le hace operaciones por filas a la matriz A y por columnas, entonces lo que está haciendo, está modificando su matriz A por ciertas matrices elementales. Por ejemplo, si hace una operación por fila a la matriz original, la está multiplicando por E1. Si hace una operación después por columna a la matriz original, no a esa, a esta, bueno, significa que va a estar multiplicando por otra matriz elemental por la derecha nomás, porque es por columna, ¿ya? Entonces aquí voy a ponerle, qué sé yo, las que son por columna, bueno, las que están a la derecha son igual, son elementales, así que lo voy a poner E1, E2. Y de repente usted dice, voy a hacer otra operación, aquí hasta simplificar bien esta matriz para poder simplificar después el cálculo acá. Entonces, ya, pues entonces la pongo aquí, E3, ya, le dice, ya, supóngase que con 3 operaciones elementales me quedó bien simple la matriz. Que si yo a esta le resto de esa columna, me introduce un 0 ahí, etcétera, y juego con eso y me sale una matriz simple, y a esa después le calculo. Ya, pero es que eso no está bien, porque la matriz A, después de esas modificaciones, de esas operaciones elementales por fila, que es realmente cambiar la matriz A por esta, entonces después a esta, si tú le calculas el característico, ¿qué va a estar calculando? Va a estar calculando esto. ¿Ok? Y la pregunta ¿es esto igual al característico que estaba buscando? Bueno, no, porque aquí tengo, o sea, para que fueran iguales tendría que poder factorizar la matriz E3, sacarla para afuera, sacar el E1 para afuera, ¿y qué pasa con este? Aquí el XY, si yo, o sea, no es E3 por algo, entonces aquí tendría que, qué sé yo, poner, modificar, hay que poner un E3 por E3 inversa, por XY menos E3, E1 a E2, trabajando sobre el lado izquierdo para poder, entonces ahora tengo E3, la factorizo, me sale el determinante de E3, pero aquí adentro me queda el determinante de la inversa de E3, porque esta es una operación elemental, así que son invertibles. Así que me queda esa por X por Y menos E3, E1, A, E2, y me va a quedar un desastre, porque jamás voy a llegar ahí. Nunca. Entonces, uno hace operaciones elementales sobre esta matriz, no sobre la original, jamás. Jamás modificas la original. Nunca le haces operaciones elementales. En este tipo de ejercicio nunca se hacen operaciones elementales sobre la original. Solamente se hacen operaciones elementales sobre este determinante, ¿ya? Así que esto no se puede hacer, ¿ya? Y eso está explicado en el PDF que está en el Moodle para que ustedes vean con detalle, ¿ya? Pero bueno, lo acabo de explicar acá. Entonces, para que resistan la tentación, porque ustedes decían, profe, ahora con este 5, yo mato al 2 aquí, multiplico esta segunda por 2 quintos, le sumo esto, produzco un 0 aquí, y me sale mucho más simple el determinante. Sí, pero es que no puede ser el determinante de otra matriz que no es la original, no es la A. Entonces la A no se puede modificar. Esto sí lo puedo modificar. Y de hecho aquí no es necesario, porque
como tengo un determinante 2 por 2, es bastante fácil. X más 1 por este determinante. X menos 5, menos 18, 2, X más 7. ¿Ya? Así que va a quedar X más 1. Aquí tengo X menos 5 por X más 7. Y aquí tengo menos, pero hay un menos ahí. Así que 2 por 18 es 36 positivo. Se me va a quedar X más 1. X cuadrado más 2X menos 35 más 36 más 1. Y me salió mi viejo amigo, el del ejercicio, el del ejemplo pasado. O sea, ya salió el mismo polinomio característico que en el ejemplo 10. Entonces, a la pregunta, ¿es posible que existan dos matrices diferentes con el mismo polinomio característico? La respuesta es sí, porque aquí tengo una matriz que no se parece en nada a esta y que ambas tienen el mismo polinomio característico. Bueno, ahora como tengo una matriz de 3 por 3 aquí, que tiene un solo valor propio, la única manera en que sea diagonalizable es que sea esta matriz igual a lambda veces la identidad, con lambda igual a menos 1, pero obviamente que esta matriz no es menos 1 veces la identidad. No es menos la identidad, obviamente que no. Entonces, conclusión, esta no es diagonalizable. Esta matriz no es diagonalizable. Pero por lo menos veamos cuál es la dimensión del espacio propio. A propósito, aquí la dimensión del espacio propio no la calculé, pero lo podemos copiar. En el ejemplo 10, en el ejemplo 10 teníamos esta matriz con el mismo polinomio característico y aquí el espacio nulo del el polinomio característico era menos 1. Menos i, menos a. Este estaba generado por, y esto lo está aquí registrado en el libro, en el ejemplo 10. Veamos, ¿qué se encuentra en el ejemplo 10? Y entonces en el ejemplo 10 está generado por un solo vector. Ese es el espacio nulo. Esta matriz tenía el característico también igual a ese. X más 1 al cubo. Tenía el mismo valor propio. Uno solo. No era diagonalizado. Cuando yo calculaba el espacio nulo asociado, me da este. 3, dimensión 1. Así que este tiene nulidad 1. Recuerden que el número de veces que está repetido el valor propio se llama la multiplicidad algebraica. Entonces aquí tengo la multiplicidad algebraica de este valor propio, del menos 1, es 3, porque aparece repetido 3 veces. Y en cambio la multiplicidad geométrica de este valor propio, que es la dimensión de este espacio, es decir, la nulidad de esta matriz, es 1. O sea, hay una gran diferencia entre la multiplicidad geométrica y la multiplicidad algebraica. 1, hay un solo vector, una sola dirección, un solo vector propio, pero aparece 3 veces repetido el valor propio. En este caso también tenemos que el valor propio es menos 1 y que tiene multiplicidad algebraica igual a 3. Está repetido 3 veces. Y veamos qué pasa en este caso con la nulidad. Es decir, la nulidad de esta matriz, que es decir, la multiplicidad geométrica. ¿Será 1 también? No lo sabemos. Hay que calcular. Multiplicidad geométrica. Entonces, ¿cómo calcula la multiplicidad geométrica? Multiplicidad geométrica de menos 1, ¿cuánto es? ¿Vale 1 como antes, en el ejemplo 10, o vale más? Bueno, hay que calcular esta matriz. Y entonces necesito poner menos 1 acá. Me da 0, 3, 9, 0, menos 6, menos 18, 0, 2, 6. Y estoy poniendo x igual a menos 1. Ahí ustedes ven que aquí realmente hay una sola fila, porque una sola fila, las demás son múltiples, porque si yo multiplico la tercera por menos 3, me da la segunda fila. ¿Ah? Y aparentemente hay una sola fila. No, parece que hay dos filas. Para ver. Por ahí yo sé que esto es múltiplo de eso. Entonces voy a tener 0 y esta la puedo dividir por 3. 1, 3. Y aquí tengo, bueno, y aquí es la misma cosa. 1, 3. Está bien. 0, 0, 0.
Así que en realidad hay una sola fila, como sospechaba. 0, 0. No, no es, aquí hay un error, esto no es igual a este, es equivalente. Se hacen un número de operaciones elementales para llegar a esta matriz. Entonces, ahora esta matriz, ¿qué significa? Que el espacio generado, el espacio nulo, son todos los vectores de la forma x, y, z, pero que satisfacen la ecuación y más 3z igual a 0. Esa es la única restricción que tiene. Por lo tanto, ¿pregunta? ¿Es una coincidencia que la columna 2 sea sea el mismo vector que el espacio generado por la nulidad que está abajo? Esta columna ¿Mm? sea lo mismo que esto. Sí, es una coincidencia, ¿no? Parece ser una coincidencia, sí. Es una coincidencia nomás. No conozco yo ninguna teoría que diga, a lo mejor el autor usó eso para fabricar este ejemplo, no lo sé. Pero no hay un teorema que diga siempre va a tener que ser así, ¿ya? Así que es una coincidencia. Ok, sigamos. Ok, y tengo igual, y me da y más 3z igual 0 y la x es libre. Entonces la x yo la puedo poner primero como 0 y siempre asegurándome de que esto sea cierto. Por lo tanto, yo tengo que poner aquí, puedo poner 3 y el z igual a menos 1. Y hay dos parámetros libres. X, que es siempre libre, y uno de estos dos. Que puedo despejar y en términos de z o al revés. Así que parámetro, hay dos, la nulidad es 2. Y de hecho, ustedes ven que aquí hay dos filas 0. Así que la dimensión es 2. Así que esto que está aquí ya no es 1 como antes, sino que es 2. Pero aún así no le alcanza, porque no va a ser diagonalizable. Porque para que sea diagonalizable tendría que ser un múltiplo tendría que ser menos la identidad, pero no lo es. Y otra, por supuesto, elijo el x distinto de 0, y el otro dos los puedo elegir, ambos iguales a 0. Porque 0 más 3, 0, 0 más 3 por 0 igual 0, correcto. Así que puedo elegir este, siempre que el x no es nulo, porque no puede ser el vector 0. Así que ahí tengo dos posibles generadores. Va a depender del usuario. Van a haber algunos estudiantes que van a elegir otras bases, pero está bien, pues en ambos casos está bien, no hay pecado. Ok, entonces este tipo de matrices de dos ceros ahí tienen es muy fácil calcular el polinomio característico, muy fácil. Claro que en la guía, por ejemplo, en la última guía que yo subí, la guía 7, guía 8, no sé cómo se llama. De hecho, hay un ejemplo de una matriz así, pero donde los números son paramétricos. Hay un alfa y un alfa acá, y hay que saber para qué parámetros es diagonalizable y para cuáles no. Ese tipo de ejercicios son bien sofisticados. Interesante. Ok. Entonces sigamos. Ese fue el ejemplo 11. Yes. Entonces dice, en cada uno de los ejemplos anteriores encontramos un valor propio con una multiplicidad algebraica de 2 o más. Sí, pues fue 2 o 3. Pero como vimos en los ejemplos 8, 10 y 11, el número de vectores propios linealmente independientes no es necesariamente igual a la multiplicidad algebraica. O sea, lo que está diciendo simplemente aquí es que la multiplicidad geométrica en estos casos no es igual. Aquí tengo un ejemplo. No es necesariamente igual. MG es 2, aquí MA es 3. Y aquí era 1 y 3. Y dice, ok. Esta observación nos conduce a la siguiente definición. Y aquí recién en la definición 4 define lo que es la multiplicidad geométrica. La multiplicidad geométrica es la dimensión del espacio propio asociado. Yo ya lo definí eso antes. Así que no voy a redefinir nuevamente esto, porque ya lo hicimos. Ya estamos acostumbrados a usar el concepto de multiplicidad geométrica. Dice, en los ejemplos 7 y 9, vimos que los valores propios de multiplicidad algebraica 2, en esos casos, y la multiplicidad geométrica también era 2. Y en esos casos, y en el ejemplo 8, la multiplicidad geométrica era 1
mientras que la multiplicidad algebraica era 2. Y bla, 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 y explica todos los otros ejemplos. Entonces vimos en algunos casos donde había igualdad de multiplicidad y en otros donde una era más chica que la MG siempre va a ser más. Ese es un teorema que vamos a demostrar pronto, que la multiplicidad geométrica siempre es menor o igual que la multiplicidad geométrica. Bueno, entonces dice, si se examina el caso de la matriz de 2 por 2, etcétera, etcétera. Entonces vamos a demostrar el teorema. No voy a seguir leyendo lo que dice ahí en el libro porque estas cosas que está diciendo el autor aquí yo las voy a ir diciendo más adelante, pero no todas así agrupadas como lo dice ahora. Teorema. Profe, Yes, pregunta. antes de que haga el teorema, ¿puedo hacer una pregunta? Ya, claro. Si yo tengo un polinomio de valores, el polinomio de valores propios, y tengo un polinomio de grado 4, y ese polinomio tiene dos raíces, Espera, déjame. ambas de multiplicador. Ya, tengo un polinomio de grado 4 con dos raíces. X Mm. más lambda 1, X menos lambda 2, y nada más. Sí, y esos dos están al cuadrado. Claro, ahí. Entonces, ¿cuál es la multiplicidad algebraica? La multiplicidad algebraica de lambda 1 es 2 porque aparece repetido. Es el exponente. Y aquí la multiplicidad algebraica de lambda 2 también es 2. Ya. Eso. Y entonces habría que ver, para ver si la matriz correspondiente es diagonalizable, habría que ver cuál es la multiplicidad geométrica de cada valor propio, es decir, el espacio nulo, y ver si el teorema que vamos a demostrar demuestra que esas multiplicidades geométricas siempre son menor o iguales que la algebraica. Así que yo sé que la nulidad del espacio propio asociado va a ser 1 o 2. Y aquí lo mismo. Si ambas multiplicidades geométricas son iguales a 2, entonces el primer espacio propio me va a otorgar 2 vectores LI propios y el segundo espacio propio me va a otorgar otros 2 vectores LI propios. Y entre ellos, aquí voy a tener un B1, B2, B3, B4. Son LI entre ellos, significa simplemente que uno no es un múltiplo del otro, ¿verdad? Y aquí la misma historia. Pero un teorema que demostramos hace un tiempo decía que el conjunto de los 4 era LI, o sea que el B3 no puede ser combinación de estos dos, ni el B4, etcétera. No hay ninguna relación de dependencia lineal entre ellos excepto la trivial. Y eso es porque los valores propios son diferentes. Lambda 1 y lambda 2 estoy asumiendo los diferentes. Entonces, en esos casos, cuando la multiplicidad geométrica es 2 en ambos casos, me va a dar una base del espacio. Voy a tener 4 vectores, 2 acá y 2 acá, 4. El espacio tiene dimensión 4, entonces si tengo una base de vectores propios, en este caso la matriz va a ser diagonalizable. Pero vamos a ver otros casos donde la dimensión, vamos a ver otros ejemplos, y existen, ¿ya? Por eso lo estoy haciendo, porque existen. Entonces, van a haber otros casos donde, donde el espacio nulo, el espacio propio asociado, me dé un solo vector. Quiere decir que como en este caso, que haya multiplicidad geométrica 1. Multiplicidad geométrica 1 menor que 2. Y aquí puede que me otorgue 2, porque 2 y 3. Y si los pongo juntos me da un subespacio, pero de dimensión 3, ¿no? Y necesito 4 vectores en ahí para que sea diagonalizable. 4 vectores propios, que va a tener 3 nomás. No va a ser diagonalizable en ese caso. Y ese es esencialmente lo que está sucediendo. Ese es el gran teorema que vamos a ver después, lo vamos a enunciar. No, pero ya lo estoy anunciando. Después lo vamos a enunciar de manera precisa. Entonces, aquí el teorema dice lo siguiente: sea lambda un valor propio de A. Eso no salió muy bien. Un valor propio de A. De una matriz A de N por N. Entonces, la multiplicidad geométrica de lambda siempre es menor o igual que la multiplicidad algebraica. Ok, ¿y qué pasó con la demostración? Puesto que esto nos dice, la demostración del siguiente teorema no es difícil.
si se demuestran algunas propiedades adicionales sobre el determinante. Puesto que esto nos desviaría demasiado de nuestro objetivo, omitimos la demostración. ¡Ah, qué fome! ¿No va a dar la demostración? ¡Ah, mala onda! No va a dar la demostración. ¿Por qué no me dio la demostración? No es tan complicada. A ver si recuerdo la demostración. Esto me hizo trampa aquí el autor del libro. Me llegó el flojazo de se puso flojo. Ok, multiplicidad algebraica. Entonces, ¿qué significa esto? Tratemos de diseñar una demostración. Voy a tratar de diseñar una demostración. O quizá aparece en el libro de... No está en el Hoffman, el Kunze que tengo ahí. Está mala onda, pues ya. Ok, veamos por qué. Sea hablando de valor propio y la multiplicidad algebraica. Se voy a suponer, entonces, escribir el característico va a ser entonces x menos lambda elevado a esta le voy a llamar m, a este numerito, ¿ya? Pongámosle aquí, ma. Y aquí entonces hay un cierto factor, q de x, y ese q de x no tiene la raíz lambda, q de lambda es distinto de 0. Ese es mi polinomio característico, ¿ya? Entonces, ¿qué significa esto? Entonces, ¿qué significa esto? Que voy a tener el determinante de xi menos a, el determinante de xi menos a va a ser, voy a tener x menos a1, 1, y esto va a ser doloroso, menos a1 n, menos a2, 1, x menos a2, 2, etc. ¿Okay? Entonces, menos n1, y tengo x menos a n. Entonces, ¿qué significa? Bueno, voy a hacer las operaciones por fila acá. Voy a hacer F1, F2, las columnas las voy a combinar. ¿Ya? Yo sé que voy a llegar, eventualmente voy a poder sacar el factor x menos lambda a esta potencia. Entonces, eventualmente voy a llegar después de hacer varias operaciones por filas, voy a llegar a un determinante, algo así. A ver, veamos, algo así como x menos lambda, una cantidad de veces, ¿ya? Y aquí voy a tener una cierta, un bloque matricial, aquí voy a tener otro y aquí voy a tener otro. Yes, y aquí voy a tener, me parece que aquí voy a tener un 0, yes. Haciendo operaciones por fila, entonces aquí voy a llamar APC. Me va a dar un determinante así. Y esto va a aparecer el número correcto de veces, MA. Entonces voy a poder sacar el X menos lambda a la MA. Y como está por bloques, el determinante va a partirse el determinante de esta matriz que me da esto por el determinante de la matriz C. Y el determinante de la matriz C es el que llamé Q de X. X menos lambda MA Q de X. ¿Ok? Entonces, bueno, y cuando yo calcule el espacio nulo de la matriz lambda veces la identidad menos A, las mismas operaciones por fila que me hicieron llegar a esta forma, ¿ya? Significa, recuerden que para calcular el espacio nulo yo hago operaciones por fila, a la matriz original con el X reemplazado por lambda. Entonces, eventualmente voy a llegar a una matriz. Entonces, el lambda i menos a va a ser equivalente por filas, escribámoslo así.
Le voy a aplicar a esta matriz operaciones por filas, iguales que a las que, similar a las que hice allá, y eventualmente voy a llegar a, claro que cuando nosotros hacemos operaciones aquí va a quedar puro 0, 0, 0, 0, y yo los ceros, cuando hacemos el método de Gauss, las filas que tienen ceros ahí no las ponemos arriba, sino las ponemos abajo, entonces voy a llegar eventualmente a una matriz que va a tener una cierta cantidad de filas ceros aquí, y aquí va a tener, bueno, con todas las permutaciones, no le voy a llamar C, pero le voy a llamar, ¿qué puedo llamarle? Un C' a esta matriz aquí arriba. ¿Ya? Va a haber una matriz aquí arriba con una C'. Una matriz grande ahí, y aquí varias filas, y estas filas van a ser MA. Y esta va a ser, a lo más van a ser, esta va a ser a lo más MA. Entonces, bueno, la demostración no es muy buena porque me he saltado varios detalles. Entonces, esto va a ser, esta cantidad de fila va a ser menor o igual a MA, y esta va a ser, no va a tener ninguna, nunca va a tener ninguna fila, va a estar escalonada, ninguna fila cero. Entonces, recuerden ustedes que el número de filas, la nulidad, es la multiplicidad algebraica. Entonces, como esta cantidad de filas es MG, voy a tener que el MG es menor o igual que el MA. Es una demostración así nomás. Lamentablemente aquí en el libro no me la pusieron. Debería haber revisado bien la demostración. Me sorprendió el autor que se saltó la demostración. Mira, vamos a ver si puedo encontrar una demostración legal. Como tenemos tiempo, a ver si puedo encontrar una demostración legal en mi otro libro que uso yo siempre. Vamos a revisar el Hoffman y Kunze. Esto debería aparecer acá, en el libro de Hoffman y Kunze. Que es el libro que uso para el otro curso, Álgebra Lineal 2. Busquemos la demostración. Claro que hay que meterse al índice. Hay que meterse al índice. Con un poco de paciencia lo vamos a llegar. 4. O 6. Entonces, ¿cómo está? Contenidos. Transformaciones lineales. Determinantes. Aquí está. Página 181. Ojalá que exista la demostración, porque este libro es más avanzado. Quizás esta demostración aparece en el volumen 1 de este libro y ahí sonamos. 181. 181. Justo llegué a la página. Bueno, aquí están los valores propios definidos en este libro de una manera diferente. Singular, no invertible, bla, bla, bla. Y aquí varios ejemplos. Aquí hay unos ejemplos interesantes que voy a hacer en un rato más. Pero lo que yo estoy buscando ahora es lo que estoy buscando ahora es el teorema 4, es uno similar a este. Capaz que no aparezca en esta. No, lamentablemente no aparece en este libro. Así que voy a tener que debérselos para la próxima semana, porque ya mañana la clase de ejercicio. Y es la próxima semana voy a encontrar la demostración oficial de esto. Qué raro que no aparezca en este libro tampoco. Bueno, es un libro un poco más avanzado. Vamos a quedarnos entonces, vamos a usarlo más. No vamos a demostrar. Por lo menos no hoy, quizás la próxima semana sí. Hay la demostración va más o menos como esto, porque se parte en bloques. O sea, hace un determinante por bloques. Ok, más ejemplos. Veamos qué sigue ahora en el libro de Grossman. ¿Verdad que hay que cambiarse de vuelta al libro de Grossman? Aquí estamos. Dice, ok, no vamos a demostrar el teorema porque nos va a sacar mucho omitimos la demostración. Y dice aquí, da una indicación, dice, vea la demostración que te acabo de saltar. No estoy dando esta demostración, pero dice,
Vea la demostración del teorema 11.2.6 en el libro de Wiley, Matemáticas para Ingeniería Avanzada. Creo que no, ya. El teorema 5. Ese se quedó sin demostración. Espero que el teorema 5. Y a ver, demuestra el teorema 5, ¿no? No, tampoco lo demuestra. Vaya, aquí fresco. Ya. Entonces dice, sea A una matriz de n por n. Con coeficiente en cualquier cuerpo, da lo mismo. Entonces dice, entonces A tiene n, el mismo número, vectores propios. Entonces, ¿qué está diciendo? Es decir, la matriz A es diagonalizable. Entonces, A tiene n vectores propios, linealmente independientes, pues, obviamente, ¿no? Sí y solo sí, y este es el gran teorema, sí y solo sí, la multiplicidad geométrica de todo valor propio, yo estoy usando símbolos donde aquí hay letras, dice, sí y solo sí, la multiplicidad geométrica de todo valor propio es igual a su multiplicidad algebraica. Para todo lambda valor propio. Para todo valor propio lambda de A. Para todo valor propio lambda de A. Este teorema es lo que yo he estado usando en varias ocasiones o mencionándolo, diciendo en los ejemplos, ¿ya? Y de hecho cuando expliqué ahí el caso de la matriz del polinomio de grado 4, ¿ya? Ahí entonces aplicamos en realidad este teorema, porque decía que la matriz iba a ser diagonalizable, si solamente si cada uno de las multiplicidades algebraicas, en el ejemplo que estábamos viendo eran 2, porque aparecía 2 y 2, aparecía repetida. Iba a ser diagonalizable solamente si uno de los valores propios, el lambda 1, me otorgaba dimensión 2 vectores, y el otro también, porque así lograba los 4. Entonces, claro, recuerden observar lo siguiente, observar que el característico, si yo lo escribo de esta manera, x menos lambda 1 a la d1, x menos lambda k a la dk. Yo voy a suponer que el polinomio característico se escribe así, donde lambda 1 hasta lambda k son los valores propios distintos. Valores propios distintos. Distintos de A. ¿Okay? Y DI, cada uno de los exponentes es la multiplicidad algebraica que llamamos. Tenía ese nombre. DI es la multiplicidad algebraica lambda I. Y esto es para cada I entre 1 y K. Entonces, ¿qué sé yo? Que el N, el grado, es la suma de los grados, de los D. De 1 más D sub K. Entonces, decir, tengo esta fórmula. El N es la suma de las multiplicidades algebraicas de los diferentes valores propios. Así que eso siempre se cumple. Ahora, suponiendo que este teorema es cierto, pero no lo hemos demostrado. Entonces, ¿qué voy a tener aquí? Voy a tener lo siguiente, que entonces, este número es mayor o igual que la multiplicidad geométrica correspondiente. Y similarmente con cada uno de ellos. Entonces, y esta cantidad es simplemente el número total de vectores propios asociados a diferentes valores propios. Aquí va a estar el número total mg lambda 1, que es la dimensión del espacio propio asociado a lambda 1. Aquí va a ser el número total de vectores propios con respecto a este valor propio. Y aquí va a estar el número en el siguiente, el número total de vectores propios asociados a lambda 2, etc. Y así hasta el lambda k. Y como son todos los distintos, entonces este es el número total de vectores propios. Sin decir cuál es el valor propio, porque es para todos. El número total de vectores propios asociados a la matriz A. Así que siempre voy a tener eso.
Y para que la matriz sea diagonalizable, este número total de vectores propios, o sea, si yo junto una base de vectores propios aquí, beta 1, llámenla. Aquí tengo otra base de vectores propios para el siguiente, beta 2. Si junto todas esas bases chicas de los diferentes espacios propios, voy a obtener un conjunto de vectores LI, que son todos vectores propios, y quiero que ese conjunto LI me forme una base del espacio para que sea diagonalizable. Entonces, va a ser diagonalizable exactamente la matriz A, va a ser diagonalizable cuando esta cantidad sea igual al N. ¿Ya? Pero la única manera en de que esta cantidad, esta suma, sea igual a N, es que cada uno de estos sean iguales. Y los pedacitos individuales, este tiene que ser igual con este con este, ya. Porque si hay alguna desigualdad estricta, entonces, como yo sé que esta suma es N, y si hay una desigualdad estricta, entonces esta cantidad va a quedar más chica que N, y entonces no va a ser diagonalizable. Entonces, por eso es que el teorema 5 es verdadero. Usando ese argumento y este teorema 4, entonces el teorema 5 está demostrado. Lo que quiero decir yo es que, si bien no di una demostración de este teorema, acabo de dar una de este teorema usando esto. Y ese es el argumento que está ahí en la caja. Ok, maravilla. Entonces solamente tenemos pendientes esa demostración. Okidoki. Entonces veamos. Aquí hay unos ejemplos, en los problemas de esta sección hay algunos ejemplos interesantes. Y eso los quiero hacer, que no necesariamente son numéricos, aquí hay uno por parámetros. Claro que son medios. A ver, ya, este no es tan fome. Aquí hay uno que es interesante. En los problemas, entonces vamos a hacer el problema. Estoy en la página 322. Voy a hacer el ejercicio. Ejercicio 19. Dice, en los problemas del 1 al 20 calculen los valores propios y espacios propios. Si la multiplicidad algebraica es mayor que 1, calcule su multiplicidad geométrica. Bueno, si la multiplicidad algebraica mayor que 1 significa que es un valor propio, porque son todos mayores y iguales a 1. Entonces, bueno, si el enunciado no es mejor, ya, bueno, no importa, pero me dice A igual. ¿Cuál? A, B, 0, 0. Aquí una matriz de 4 por 4. 0, A, C, 0. 0, 0, A, 0, 0, 0, 0, A. A, B, C. Y dice B por C distinto del 0. Esa es la exigencia. Y me preguntan cuál es el característico y los espacios propios asociados. Es el característico, solución, es papita. XY menos A, ¿qué me va a dar? X menos A, menos B, 0, 0. 0, X menos A, menos C, 0. 0, 0, X menos A, 0. 0, 0, 0, X menos A. Bueno, aquí, ¿qué voy a tener? Voy a tener el polinomio característico, es X menos A por X menos A. Entonces voy a hacer este determinante, porque aquí tengo una columna con un solo no nulo. Entonces me bajo a este determinante. Después aquí tengo la misma historia. Me bajo a este determinante. Y entonces va a quedar X menos A por X menos A por X menos A al cuadrado. Así que hay un solo valor propio, lambda igual a A único. Así que ya sé, como tiene un solo valor propio, que es una matriz de 4 por 4, cuadrada, por supuesto, entonces, único valor propio no puede ser diagonalizable, porque si fuera diagonalizable sería un lambda veces la identidad, es decir, A veces la identidad, pero no es A veces la identidad. ¿Por qué? Porque
para que sea A veces la identidad, el B y el C tendrían que ser iguales a 0. Y ahí me da A veces la identidad, A, 0 y 0. Pero es que están pidiendo exigiendo que el B por C no sea 0. Así que el único valor propio ya sé que no es de normalizar. Bueno, pero igual había que calcular el característico, los valores propios y el espacio propio, una base para el espacio propio. Calculemos una base para el espacio propio. ¿Qué tengo que hacer ahora? Calcular base de A veces la identidad menos A. Lambda I menos A. Eso. Y si yo hago esa matriz, me va a quedar A veces la identidad menos esto. Se va a quedar 0 menos B 0, 0, 0, 0, menos C 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Así que en la nulidad, el C no es 0. Y el B tampoco, porque si no el producto sería 0. Y el producto me exigen que sea no 0. B por C es distinto de 0. Así que ni este es 0 ni este tampoco. Entonces la nulidad es 2 nomás, porque hay dos filas iguales a 0. ¿Ya? Bueno, pero yo sé que la nulidad entonces es 2. Pero me están pidiendo que calcule una base. Entonces obviamente una base va a tener, el B no es 0. Porque si no el B por C sería 0. Y el B tampoco. Por lo tanto, B veces, menos B veces el Y es 0, así que el Y es 0, y el Z también es 0. Entonces, este espacio, el espacio nulo, de AI menos A, son todos los vectores de la forma X, cualquiera, pero el Y tiene que ser 0, y el Z también, y el último es libre. Así que tiene 2 parámetros libres, como debe ser, porque la nulidad es 2, la dimensión es 2. Y una base la puedo elegir como yo quiera, haciendo variar el X y el W. Puedo elegir 1 y 1, etcétera, pero lo que uno usualmente hace, elige uno de ellos igual a 1 y el otro igual a 0, y viceversa. 1, 0, 0, 0, y después 0, 0, 0, 1. Ahí tengo mi base. Y este ejercicio entonces no era tan doloroso. Bueno, obviamente entonces la multiplicidad geométrica del valor propio A es 2, porque hay 2 generadores, y eso es más chico que la multiplicidad algebraica. MAA, bueno, hay una coincidencia de letras, no. Y esto era 4, y ese es el número de veces que aparece repetido. Entonces, el hecho de que no sean iguales impide que que sea diagonalizable. La única vez que van a ser iguales es cuando el B y el C sean 0. ¿Ya? Como lo comenté al principio del ejercicio. Así que eso no fue tan terrible, ¿eh? Pero en la guía que yo subí al Moodle, que es el nivel que yo aplico en las pruebas son tan complicadas como las guías y no más, y tampoco menos. Pero en las guías, en la última guía aparecen ejemplos de este estilo, con parámetros, pero más complicados, no tan simple como este. ¿Ya? Entonces, este libro no tiene ejercicios tan complicados en ese aspecto. Bueno, hay una variante de este ejercicio en la misma página 323. Una variante. Y la matriz. ¿Profe? ¿Pregunta? Usted mencionó el otro libro que ocupa con otro curso, ¿cierto? Sí, Hoffman y Kunze se llama el libro, los autores se llaman Hoffman y Kunze. Es un libro clásico este. Es un libro muy popular. Yo estudié cuando me enseñaron este curso lineal, mis profesores usaban ese libro, en los años 80. Este libro tiene varios años. Y estos autores, estos matemáticos, eran matemáticos muy distinguidos. Este era profesor del MIT, o sea, top. ¿Okay? MIT, Harvard, Princeton son las mejores universidades del mundo. Entonces, Kunze era un profesor allí en MIT, creo. Hoffman era en otra universidad que no era tan prestigiosa, pero escribieron ese libro, Hoffman y Kunze, que es un libro bastante teórico, muy bonito. Le encanta a la gente que le gusta la matemática abstracta, las demostraciones y todo, pero este libro tiene un defecto grave.
que no te enseña a calcular cosas. ¿Ya? Con este libro uno puede demostrar bellos teoremas, pero cuando el profesor te pregunta, bueno, y ya demostró el bellísimo teorema, pero ahora ¿cómo se encuentran esas matrices? No sé, no tengo idea, porque no hay métodos prácticos en este libro. Es un libro, cuando uno usa este libro para estudiar, hay que usar al mismo tiempo otro libro que sea con mucho cálculo, por ejemplo, alguno de la serie Xiaomi, ¿no? Donde aquí hay mucho, en la serie Xiaomi hay muchos ejercicios numéricos. Entonces, la combinación de ambos es el paraíso en la tierra. ¿Ya? Entonces, solamente usar uno es el infierno. Así que, ojo piojo, ¿ya? Eso. Ya, sigamos. Ok, so, ¿dónde iba? Oh, yes, una variante, 0AC0, 0, B, 0, es una variante porque, bueno, está el B, C y ahora un tercer parámetro. Pero igual me exigen que B, C, D sea distinto de 0. Entonces aquí el calcular el característico no es problema, porque es lo mismo que antes, ¿no? X menos A a la cuarta. Claro, pero ya sabemos, hemos visto ejemplos de dos matrices diferentes con el mismo característico, donde en un ejemplo la multiplicidad geométrica del valor propio era 1 y en el otro era el 2. Estoy hablando de los ejemplos 10 y 11, con el que partimos la clase. O sea, ¿qué pasa aquí? Mismo valor propio que antes, la misma multiplicidad algebraica. ¿Y qué pasa con la multiplicidad geométrica? Tengo que ver la nulidad de esta matriz. Va a quedar la matriz 0, menos D, 0, 0, 0, 0, menos C, 0, 0, 0, menos D, 0, 0, 0, 0. Y ahora la nulidad va a ser 1 nomás. Porque este no es nulo por este motivo. Este no es 0, tampoco y tampoco. Entonces aquí voy a tener simplemente el espacio nulo de A y menos A. Van a ser las W0, Z también, y también. Así que va a estar simplemente todos los vectores de la forma X, 0, 0, X, 0, 0, 0. Así que es diferente. Entonces aquí va a estar generado por uno solo. En este caso la multiplicidad, esta es más chica. 1, menor que 4. Esa es la diferencia. ¿Ah? Y por supuesto que yo podría haber hecho una variante de la anterior también, donde obligo que este sea 0 y este lo exijo no nulo. En ese caso, esta dimensión sería 3. MG igual 3. Igual me quedaría corto. No sería todo. Pero se puede hacer ese tipo de modificaciones. Bueno, estos ejercicios son relativamente interesantes, pero no despampanantes, así como para, oh, qué sorprendente. Ok. Y veamos si hay algún otro ejemplo interesante. Creo que no. Entonces vamos a pasar a la siguiente capítulo. No el siguiente, porque el siguiente es un modelo de crecimiento poblacional. Una aplicación que es opcional. Y como el tiempo no nos sobra, vamos a pasar a la sección 6.3. Y ahí vamos a hablar un poco de las matrices, de la equivalencia, de similaridad de matrices, porque lo necesitamos, porque ya hemos visto que cuando yo tengo una matriz en la base canónica y calculo una matriz, la misma, o el mismo operador, pero en otra base, y estos están relacionados de esta manera, ¿no? Si A es la matriz del operador en una base, y P es la matriz del mismo operador, pero en otra base, entonces se relacionan de esta manera, y esa P es la identidad de las bases B, C. ¿Okay? Cambio de base. Esta es la matriz de cambio de base que se llama. Matriz de cambio de base. Y nos dice entonces que A y B son similares cuando están ligadas por una relación de este tipo. Cuando A es B multiplicado por P a la izquierda y P a la menos 1 a la derecha, porque no tendría por qué ser así, porque de repente hay matrices que están relacionadas de la forma A igual P por B por Q, y esta Q no es la inversa de esa, entonces esta es una relación bien especial. Esto se llama la relación de
semejanza o similaridad. Where the hell is my... Oh, aquí. Entonces vamos a hablar de matrices equivalentes y diagonalización. Esta es la sección 6.3. Matrices equivalentes y diagonalización. Así se llama la sección. Pero yo creo que ahora dar el descanso al lápiz negro, ¿ya? Vamos a cambiar de color. Ok, en esta sección vamos a describir una relación útil e interesante que es válida entre dos matrices. Definición 1. Matrices equivalentes. Aquí le llaman equivalentes. Matrices equivalentes. Esta es la definición de matrices equivalentes. Otra gente le dice matrices semejantes, las que satisfacen esta condición. Y otras les dicen similares. Así que hay tres posibilidades. Se llama matrices semejantes, equivalentes o similares. Dos matrices A y B de n por n sobre un cuerpo se llaman equivalentes. Se llaman equivalentes o semejantes también. El autor también se permite la palabra semejantes. O semejantes si existe una matriz invertible, por ejemplo, una matriz como esta, de cambio de base. Existe una matriz invertible, C, tal que la matriz B es igual a C inverso a C. Chuata, me cambiaron la relación, porque yo tengo A igual esta, y aquí me despejaron la B. Pero bueno, nótese que es equivalente a decir esto. Y yo puedo despejar la A ahora, pero para despejar la A tengo que multiplicar esta igualdad por C por la izquierda y después por C inverso por la derecha. Y ahora sí que esto se parece a esto. Donde la C es lo mismo que la P. Entonces uno lo puede escribir de estas dos maneras. Y siempre existe el riesgo de confundirse. ¿De cuál de las dos uso? Entonces, por lo menos cuando se trata en lo que respecta a la diagonalización, la A, que es la matriz original, la que usualmente es la matriz de la transformación en la base canónica, esa es siempre la que yo despejo, la A. ¿Ya? Y B es la nueva matriz, aquella que yo encuentro una vez que conozco la base de vectores propios. Y esa es la B que aparece ahí, y cuando estamos en esa situación, la P siempre aparece a la izquierda sin inversa y a la derecha con inversa. Es decir, esta es la que me sigue, no es. Hay que tener cuidado. Ok. Bien, y bueno, aquí hay unos ejemplos numéricos, pero yo creo que ya hemos pasado de esa etapa. Lo que me interesa es el teorema 1. Teorema 1. Si A y B son equivalentes o semejantes, de n por n, obviamente, siempre sobre las cuadradas, ¿ya? Entonces, tienen el mismo polinomio característico. Matrices equivalentes o semejantes
tienen el mismo polinomio característico. Y por lo tanto, y esto implica que A y B tienen los mismos valores propios. Tienen los mismos valores, porque los valores propios son las raíces de este polinomio, ya pues son iguales. A y B tienen los mismos valores propios. Y esta demostración no es tan complicada, de hecho es súper chora. Bueno, simple, es bastante simple y simpática. Pero siempre cuando uno encuentra una demostración simple, ahí sí que agradable, que simpática la demostración, porque no me hizo sufrir, obvio. Siendo que siempre que hay muchas demostraciones que son difíciles, que hacen sufrir. En este caso no. Demostración. Demostración. ¿Cuál de estas dos usaré? No lo sé. Me da lo mismo, a ver. Voy a elegir, voy a casarme con la segunda. ¿Ya? Suponer que el A vale CB a la menos 1. Estoy suponiendo que son, porque dice, si A y B son equivalentes, entonces tienen el mismo polinomio característico. No al revés, porque pueden existir matrices que no son equivalentes y sin embargo tienen el mismo característico. Y eso va a ser, por ejemplo, ejemplos 10 y 11. Los ejemplos con los que partimos. Ahí probablemente esas seguro que tienen el mismo polinomio característico, pero no van a ser semejantes, porque si fueran semejantes, probablemente tendrían una serie diagonalizable, bueno, que ambas son no diagonalizables. Entonces, una pregunta natural que surge ahora es, uy, si son equivalentes, los espacios propios asociados tendrán la misma dimensión, es decir, aquí yo sé que los polinomios son iguales, por lo tanto los mismos valores propios, por lo tanto las mismas multiplicidades algebraicas. ¿Y serán las multiplicidades geométricas también iguales? Es una buena pregunta, no lo sabemos. Veamos esta demostración primero. Suponer que A vale eso. Entonces, ¿qué quiero calcular? El polinomio característico C sub A. El que está aquí. C sub A, X. Este determinante. Este es el determinante de X y menos C de C a la menos 1. Ok. Cuando yo... Recuerden que comenté hace un rato de que uno no podía hacer operaciones elementales de la matriz A y después calcular el característico. ¿No? El hecho es que porque aquí aparecían las elementales E2, E1 y aquí aparecía E3 y uno no podía sacar las matrices. Ya, pero en este caso sí las puedo sacar gracias a que aquí tengo la C y aquí tengo la C inversa. Si fuera C, B y D distintas C inversas, no podría hacer lo que voy a hacer ahora. Porque el truco es el siguiente. Yo escribo la identidad como C por C inverso. ¿Ya? Y por el X conmuta con cualquier... el X es una variable, digamos, no es una matriz, como escalar, ¿cierto? Así que yo puedo escribirlo así. C por X identidad por C inverso. Es lo mismo que eso. Porque este X sale fuera, la identidad multiplicado por C es C y C por C inverso es menos C de C a la menos 1. Y ahora yo tengo el C por la izquierda, factor común. Y tengo el C inverso por la derecha, factor común. Entonces me voy a quedar esto. ¿Ok? Verificar. C por este menos C por D, aquí está, y después por el C inverso por la derecha va a quedar C por XY por C inverso, y va a quedar C por B por C inverso por la derecha, S. Y la gracia es que el determinante de un producto de matrices es el producto de determinantes. El determinante de C por este determinante, por el determinante de C a la menos 1, tiene que ser recíproco del determinante. Y como los dos son polinomios y conmutan, entonces este se cancela, este producto y me da el 1. Y aquí da el característico de P. Así que tienen el mismo característico. CA igual CP. Maravilla. Ok.
Es una de las propiedades fundamentales de las matrices semejantes. Veamos un ejemplo. Por ejemplo 3. Diablos, en el ejemplo 2 es obvio que los caracteriza. A ver, ejemplo 2. ¿Por qué es obvio? Vamos al ejemplo 2. Sean D igual 1, 0, 0, 0 menos 1, este es el ejemplo 2. Sean 0, 0, 2. Y A igual 6 menos 3 menos 25, 2, 1, 8, 2, 2, 7. Y C igual 2, 4, 3, 0, 1 menos 1, 3, 5, 7. Ok, entonces C es invertible, dice. Y entonces demuestre que C es invertible y A vale C inverso de C. Bueno, es un cálculo más. Pero si esto es cierto, entonces en particular, bueno, demostremos primero que esto es cierto, pongamos el corolario. Solución. C es invertible. Calculemos el determinante. C. 2, 4, 3, 0, 1 menos 1, 3, 5, 7. Entonces, aquí voy a sumar a la última columna, le voy a, o sea, C3 le voy a sumar C2. 2, 0, 3, 4, 1, 5. Y a la columna 3 le sumo la 2. 7, 0, 12. Y ahora calculo determinante por la segunda fila. Posición par, 2, 2. Entonces me va a dar determinante de 2, 7, 3, 12. Así que voy a tener aquí 24 menos 21. 3. Distinto de 0. Así que C sí es invertible. Y obviamente que para verificar esto yo no hay que ser pavo. Porque si calculo la C inverso me va a tomar trabajo. Ya que a calcular la inversa con el método de Gauss, entonces mejor demuestro que multiplicando esto por la izquierda, por demostrar, no hay que ser pavo, por demostrar que C por A es lo mismo que D por C. Es equivalente a esta igualdad. Porque la C es invertible. Si yo tengo esto, multiplico por C inversa a la izquierda y obtengo eso, y al revés. Entonces aquí llegar y multiplicar matrices nomás, porque es el ejemplo de la primera parte del curso, de la segunda clase más o menos, incluso antes de estudiar sistemas lineales. 2, 4, 3, 0, 1 menos 1, 3, 5, 7, ahí tengo la C, y la A, 6 menos 3 menos 25, 2, 1, 8, 2, 2, 7. Igual. Diablo, me hacen trabajar aquí. 12, 20, 26. Menos 6, más 4, menos 2, más 6, 4. Menos 50, más 30. Diablo, ahí se fueron al porcino. Ya, ahí estamos bien. Bueno, ahora este 0, 1, menos 1 significa que a la segunda fila se le resta la tercera. Así que va a quedar 0, menos 1, 1.
18, ahí son 18 más 10 más 14. 30, 42. ¿Está bien? 38, 44, yes, 42. 12 menos 5. Oh, bueno, estoy equivocado. Equivocado, señores, equivocado. Estoy equivocado. Menos 9 más 5 más 14. 10. All right, yes. 19 menos 9, claro. Ya la última. Menos 75 más 40 más 49. 89 menos 75. 14. Bueno, y D por C, ¿cuánto vale D por C? Y el otro lado ahora, este es el lado izquierdo. Y ahora el D por C. El D vale, pero el D es diagonal, así que papita, ya, gracias a Dios que es diagonal. 0, 0, 0, 2. Y la C es esta misma. 2, 4, 3, 0, 1, menos 1, 3, 5, 7. Veamos si me mandé un condor o no, como siempre. ¿Verdad? 2. Ya me mandé un condor ya, porque ¿por qué aparece aquí? C y D, D y C. D y C. D y C. Y C por A, ¿por qué apareció aquí? A ver. Hay un error en alguna parte. ¿Cómo puede ser tan grave el error? C por A. Tan grande el condoro que me mandé, C por A. Porque hay un error en alguna parte. Aquí está el error. Copié mal. Menos 6. Menos 6. De ahí cambia todo. De ahí cambia todo. Porque ahora tengo menos 12 más 8 más 6. 2. Y después el resto no debería ser un gran problema. Porque aquí el producto se puede verificar que me da eso. Y después da 0, menos 1, 1, 6, 10, 14. Por lo menos eso lo saqué bien. Ya. De aquí uno hace esto, me queda un 2, 4, 3, obviamente. Aquí todo es segunda fila negativo, cambiar los signos. Y aquí la última fila se multiplica por 2. 6, 10, 14. Y son iguales. Y ahí se demuestra. Bueno, pero quería yo calcular el corolario. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Ya verificamos. La consecuencia, esto implica que el característico de A, el polinomio característico de esta matriz, vale lo mismo que el característico de D, que es una conjugación. Aquí, por el teorema que acabamos de mostrar, aquí se va a quedar x menos 1, x más 1, x menos 2. Ahí está el característico. El corolario inmediato. No es tan terrible, ¿eh? No es tan fome. Algo sacamos limpio, se calculó rápidamente eso. Eso ilustra el teorema que demostramos, de que las matrices semejantes tienen el mismo polinomio característico. Ok. Muy bien. Y aquí ya está la definición de matrices diagonalizables. Ya la conocíamos, ya la había usado varias veces. No la voy a volver a escribir. Quizás podríamos ver algunos ejemplos. Aquí aparece un teorema, decía, si una matriz tiene n valores característicos distintos, n valores propios distintos y tiene tamaño n, era diagonalizable, y eso ya lo habíamos visto. Una matriz con n valores propios distintos. Hagamos un ejemplo. A ver, ejemplo 5. Ejemplo 5.
Página 3, 3, 3. Dice A igual. Ah, pero esta ya la habían hecho. 1 menos 1, 4. Dice en el ejemplo 6, 1, 4 calculamos. ¿Verdad? Dice en el ejemplo tanto, tanto calculamos los tres característicos. Bueno, calculemos nosotros. Tenemos los 10 minutos para hacer. Hagamos todo. Y entonces, ¿qué dicen? ¿Qué hacen en este ejemplo? Calcula los polinomios, los valores propios, calcula los valores propios y los vectores y encuentra la C, que es la que yo llamaba P, la matriz de cambio de base, y hacen la conjugación y les da exactamente la matriz diagonal, que es la... No, no es la misma, es otra matriz diagonal. En este caso, hagamos el x y menos a. Este será terrible, no tiene cara de ser terrible. X menos 1, 1, menos 4. Menos 3, x menos 2, 1. Menos 2, 1, x más 1. Ya, ¿qué sugerencia? ¿Qué puedo hacer aquí para... ¿Qué operaciones elementales sugieren? A ver. No tengo aquí entre ellas un menos 3 y un menos 2. No. El menos... y si hago la tercera... A ver, ¿y funcionará esto? La tercera... Diga. Y si a la fila 1 le suma a la fila 3. Veamos, a ver si funciona. Fila 1, le sumo la fila 3. A ver si te la compro. La fila 1 le sumo la fila 3. Se va a quedar x menos 1 menos 2, x menos 3. Ah, pero aquí me queda un 2, ¿cómo? Y si a la fila 1 le resta. Hay un error. Hay un error mío. X menos 1 más 1 menos 4. Menos 3, x menos 2 más 1 menos 2 menos 1. ¿Viste que hay un error? Está bien tu idea. F1 más F3. Ya, ahí está bien la idea, porque va a ser x menos 3, 0, x menos 3. Factorizado. Entonces me queda x menos 3, factor de la matriz 1, 0, 1, menos 3, x menos 2, 1. Menos 2, menos 1, x más 1. Tengo que trabajar con eso ahora. La próxima semana vamos a trabajar con este tipo de problemas, pero con matrices así de 3x3, pero que tengan parámetros. Que tengan parámetros en todas partes. Eso es lo más complicado. La próxima semana. Ahora estamos viendo los numéricos, son papitas. La mayoría, pues no todos. X menos 3. Y ahora a la primera columna le resto o al revés, a la tercera le resto la primera. Estos van a quedar iguales. Estos quedan iguales, no hay cambio. Y a la tercera columna le resto la primera. 0, 1, menos, menos 3, 4 positivo. X más 1, menos, menos 2, X más 3. Y ahora, como tengo 0 y 0 ahí, puedo calcular este. Se reduce a eso. X menos 3, determinante. X menos 2, 4, menos 1, X más 3. Eso, aquí tengo X menos 3. Ok. Y ahora calcular ese de 2 por 2 nomás, piñufla. X menos 2, X más 3. Menos, con ese menos va más 4. X menos 3. De aquí tengo X cuadrado más X menos 6 más 4 menos 2. X menos 3, X
2 y 1. Aquí hay un signo más, así que este es más y este es menos. 3 valores propios distintos. Entonces voy a desordenarlos. No, ahí está bien ya. Lambda 1 es 3. Decreto, lambda 1 es 3. La nulidad de la matriz correspondiente, mirar acá, reemplazar x por 3. 2, 1, menos 4, menos 3, 1, 1, menos 2, menos 1, 4. Aquí las multiplicidades algebraicas son iguales a 1. 1, 1, 1. Por lo tanto, las geométricas siempre van a ser menor o iguales que 1. Pero que las geométricas, por definición, son siempre mayor o iguales que 1. Es la dimensión del espacio propio que no es 0. Entonces aquí, multiplicidades geométricas y algebraicas coinciden. Y siempre va a ser este el caso cuando haya 3 valores propios distintos. Para una matriz de 4 por 4, si hay 4 valores propios distintos, el mismo argumento, van a haber 4 factores distintos y cada multiplicidad algebraica será 1 y las geométricas también van a ser 1. Y ustedes ya saben que cuando las multiplicidades algebraicas y geométricas coinciden, la matriz es diagonalizable. Consecuencia, una matriz de n por n, que tenga n, la misma cantidad, que tenga n valores propios distintos, siempre va a ser diagonalizable. Entonces aquí, ya sé que aquí nulidad, la nulidad aquí va a ser 1. Va a haber una sola fila 0, porque la nulidad es la multiplicidad geométrica, que es 1, que coincide con la algebraica. Así que yo sé que aquí va a haber una sola fila 0. Ok, so. Bueno, pero ustedes ven, porque tengo negativo 2, negativo 1 y el negativo de ese. Así que 2, 1, menos 4, menos 3, 1, 1, 0, 0, 0. Y aquí, por supuesto, yo puedo jugar. Este ejercicio no lo voy a alcanzar a terminar por razones de tiempo. Lo podemos hacer mañana, seguir mañana la clase de ejercicio. O la próxima semana. Voy a terminar con este y ahí se acaba la clase, ¿ya? Entonces, en vez de dividir por 2 y etcétera, a esta fila, a la segunda, le voy a sumar la primera. Entonces voy a quedar 2, 1 menos 4, y le dije que a la segunda le iba a sumar la primera, entonces va a quedar menos 1, 2, menos 3, 0, 0, 0. Y después le cambio el signo a la segunda y la pongo en primer lugar. 1, menos 2, 3, 2, 1, menos 4, 0, 0, 0. Y ahora ya me ubiqué el 1 principal ahí, entonces ahora hago 1, menos 2, 3. A esta le resto 2 veces a 0. A esta le resto 2 veces a 5. A esta le resto 2 veces a 0, menos 10. 10, menos 10, 10, correcto. 0, 0, 0. Como es un 5, divido por él. Entonces aquí el Y vale 2Z. Y por lo tanto el X vale 2Y menos 3Z, pero es que el Y vale 2Z. Así que tengo 2 por 2, 4, Z. X igual Z. Entonces aquí la base es 1, 1, X igual Z y el Y 2. Ese es. Ahí tengo. Primer B1, valor propio 1. Ya, se acabó la clase. Un placer.